No podemos saber qué es libertad hasta que no alcanzamos el estado de plenitud. ¿Cómo podemos ser libres mientras sintamos que nos falta algo? Que hay obstáculos que se oponen a nuestros deseos y que nuestra felicidad depende de cosas, personas o circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control. Dicho por Sri Ramakrishna. Hola, bienvenida a mi canal Vuela Libertad. Muchas gracias por estar ahí, por atenderme, por vuestros comentarios, por los likes, por esos cafés virtuales. Se agradece todo mucho y vuestra atención especialmente. Espero que hayáis empezado bien el año y que vayamos bien. Veremos qué nos deparan después de, como decía en unas crónicas, después del tercer año de guerra, ¿no? Estamos entrando en el tercer año de guerra, veremos qué nos tienen preparado. Sea como sea, vamos a seguir trabajando nosotros por nuestra cuenta en este proyecto que tengo, que es Café Amargo para el Despertar, que, bueno, si no has visto los anteriores, aquí arriba tienes un icono donde yo además, si lo pinchas, sobre todo el final, ahora te lo voy a dejar ahora mismo, para que lo puedas pinchar si no has visto los anteriores. Pero pinchar ahí implica que tú vas a ver cosas que recomiendo. Vas a ver mi página web, vas a tener información. Quiero decir, yo no puedo en un momento dado gestionar ciertas cosas. Y por suerte la inteligencia artificial todavía no ha llegado tan lejos como para saber tus deseos cuando tú terminas de ver un vídeo mío. Todavía no he llegado a ese punto, por suerte. Entonces, yo te dejo la información que hay. En mi página web, si tienes dudas, pues pinchas abajo donde ves el nombre de mi canal y te va a salir el canal entero. Y en las listas de reproducción vas a encontrar un montón de listas. Digo esto porque hay personas que se hacen un lío con YouTube y es muy simple. Y yo no puedo en un momento dado, como se ha pedido, numerar 200 vídeos porque van por materias. Como numero meditaciones, con ejercicios, con reflexiones, con la historia perdida. No puedo. Entonces, y además la descripción tiene un espacio. Sea como fuere, no me voy a entretener más con esto. Como digo, está la información ahí y si de verdad quieres estar informado, pues date de alta en mi página web, que también te la dejaré posteriormente aquí arriba. Porque hay personas que incluso me han escrito, asombradas, me escribió una persona hace cosa de un mes y me decía, no me lo puedo creer, titulado así. Me he quedado parada en tus vídeos cuando tú partías de tus vacaciones estivales, con el deseo de seguir escuchándote a tu regreso. Pues bien, mira que busqué y nada, tu canal no me aparecía. Yo no sé por qué no aparece, como hay personas que me dicen, bueno, es que no se me notifica, estoy suscrito, tengo la campana, no lo sé. No tengo ni idea de por qué este canal, pues no se le da, como dicen en ciertos países, bola o lo que sea, pero tú tienes la información ahí. Simplemente que te puedas manejar con ello. Yo te dejo mucha información. Repito, aquí arriba hay un icono y ahí te van a salir cosas. ¿De acuerdo? Hoy, después de un pequeño también receso por tema de fiestas, porque esto me lleva mucho más lío de lo que muchas veces se puede pensar, quiero entrar con una materia que es el tema del libre albedrío. Pero lo quiero abordar de una forma tanto para que quede claro qué entiendo yo por libre albedrío y que ese libre albedrío en realidad pues no lo tienes, pero voy a explicar por qué, y qué parte del libre albedrío puedes tener si te quieres molestar en tener. Y cuáles son un poco las consecuencias de todo esto. Este vídeo de libre albedrío viene por una razón, porque posterior a este viene uno muy importante en este camino de crecimiento interior, de mejora, porque este vídeo es un vídeo de comprensión, de apertura, pero el siguiente es de cambio. Pero si esto no se habla antes, pues va a ser complicado. Como digo, estoy intentando dar una especie, no decir de curso, pero es una formación que yo trabajo con muchas personas, que es la básica que hago, y que hay ciertas cuestiones que siempre trato con ellas de una manera u otra, unas más, otras menos. Y hoy tocaba por esta razón el libre albedrío. En el vídeo anterior hablábamos del poder. Y yo te decía que las personas quieren poder porque en realidad la mayoría no tienen poder sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre sus creencias. Creen que creen en algo,
pero en cuanto se lo tocas saltan. Por tanto, como yo he dicho, tú en realidad estás agarrada a esa creencia. Si no, te daría lo mismo, sería indiferente. No, saltas. ¿Por qué? Porque tienes el poder, lo tiene la creencia, no tú. Entonces, ¿tú cómo podrías tener libre albedrío si tú no tienes poder? No tienes libre albedrío. Lo que pasa es que hay una apariencia de libertad, se ha querido dar una apariencia de libertad siempre, y entonces pues confundimos que el elegir dónde se va a ir de vacaciones, o qué coche te vas a comprar, o qué música vas a escuchar, o qué no sé qué historia vas a hacer, hay un margen, digamos, de libertad, comida de libertad, que tú crees que estás utilizando, que tú crees que estás usando. Pero a mí me asombra mucho cómo algunos que van de gurús, de místicos y tal, no se han enterado de lo que ha pasado estos dos últimos años y pico, y al camino el que nos quieren seguir llevando, y que eso del libre albedrío no existe. Yo no entiendo muy bien por qué ese empeño en hablarte de algo que no existe, porque es mantenerte fuera de la realidad. Sí lo entiendo de parte del poder, porque en el momento en que tú crees que eres libre, no hay mejor esclavo que el que se cree libre. Pero si estamos hablando de personas que quieren ayudar en tu crecimiento interior, en tu mejora, no creo que sea bueno que te digan que tienes libre albedrío, porque eso no te ayuda. No te ayuda, te confunde, te carga de amargura, te carga de culpa, porque al final la vida no es como tú quisieras realizarla. Pero te dicen, no, es que tú tienes libre albedrío, es que tú estás eligiendo. No, perdón, vamos a verlo ahora. Es que no es así. Ese es el engaño general. Y luego está el engaño personal. Y el engaño personal es que tenemos mucha soberbia. Tenemos mucho orgullo, incluso orgullo espiritual. Nos sentimos muy importantes, muy no sé qué, muy no sé cuántos. Entonces, claro, el primer fallo para eso es tener que aceptar que no tienes libre albedrío. La humildad de decir, pues no, es que yo no decido. Está decidiendo otro por mí. Entonces, hay una realidad que está ahí. En el mundo físico, en el mundo de la sociedad, dijo Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, que la única libertad a la que puede aspirar el ser humano en esta sociedad es la libertad que le da el dinero. Esto puede parecer muy material, pero es real. Hay muchas personas que dicen, no, es que el dinero es malo por esto, por ello. No entiendes la esencia del dinero. El dinero solamente es una representación de comida, propiedades, un techo, un tejado, ropa y demás. Es una representación, hemos perdido ese sentido de lo que significa realmente el dinero. Entonces, si tú no tienes dinero, como dijo una multimillonaria mexicana, me acuerdo muy bien en un vídeo sobre multimillonarios, decía, en el momento que no hay dinero, termina la vida y empieza la supervivencia. Entonces, el dinero te da la libertad. Cuanto más dinero tú puedes disponer, más libertad puedes tener. Esto es una realidad. Tienes un margen más grande. Es como un pájaro. Hay pájaros que tienen jaulas pequeñitas, pues hay pájaros que tienen jaulas más grandes. Bueno, pues cuanto más dinero tengas, la jaula es más grande. No estamos hablando de las jaulas interiores, estamos hablando, repito, a nivel social, a nivel económico. Y esto es tan importante al día de hoy que quieren coartar tu libertad, que están yendo a la moneda digital. Y tú puedes pensar, uy, qué maravilla pagar con tarjeta de crédito, o incluso me pongo en un chip, voy pagando y voy entrando en el metro, en el autobús y no tengo que sacar dinero y tal. Pero eso significa que una moneda digital, y esta es la realidad, tiene controlado hasta lo más mínimo que hagas en tu vida. Lo más mínimo. Entonces eso de libre albedrío ha estado muy bien a nivel social para a ti responsabilizarte de las cosas que pasaban, pero en realidad nunca lo has tenido. Te han dejado un margen y te dejan un margen que cada vez es más estrecho y como digo, estos tiempos últimos lo hemos visto mejor. Y este es el engaño general y el engaño personal, porque claro, hay personas, por ponerte un ejemplo para que nos entendamos, hay personas, imagínate que termina una carrera, enfermería, medicina, y decide que se va de su país, se va a otro país para ejercer allí la carrera porque le pagan mejor. Y tú puedes decir, bueno, es que ha elegido. En realidad no ha elegido. No ha elegido porque las opciones no eran muchas. Y hay un punto muy importante de despertar,
Y he dicho que si tú no despiertas a la realidad física, el despertar espiritual es tonterías, no vas a conseguir nunca nada. Pero hay un punto de despertar, que es el día que llegas conscientemente, profundamente, a darte cuenta que siempre has intentado y siempre intentas hacerlo mejor y que en realidad no podrías hacer otra cosa. Cuando trabajo con regresiones con personas, este es un punto de ruptura importante. Y mira, ya que hablo de regresiones, un minutito mi publicidad para que así nos lo quitamos de en medio, lo escuchamos y ya seguimos tranquilamente con el vídeo. Y mira, muy brevemente te voy a mostrar mi página web en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le pasa esto, o que nunca puede aquello, o cada vez que le sucede algo. Entonces esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones. Porque las regresiones te llevan al momento que se originó el problema. Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puedes regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón. Tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que te puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y nada más, muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. Bien, muchas gracias. Sigamos. Cuando estás haciendo regresiones con una persona y vas a ciertos conflictos del pasado que han dejado traumas, en ciertos momentos la persona se siente desastrosamente mal, terriblemente mal, porque actuó mal, actuamos mal, hicimos cosas que estuvieron mal. Punto. Sin embargo, precisamente el trabajo que tienes que hacer es ayudarle a comprender. Porque cuando le ayudas a comprender, esa culpa con la que se fue de esa vida pasada, esa carga con la que se fue, que le han ido inculcando, yo he tenido un artículo, y lo dejaré por aquí al final, sobre que la culpa es el broche final para retenernos aquí, a la persona le tienes que hacer comprender y decir, mira, tú tenías otra elección, pudiste hacer otra cosa, tuviste esa opción. Y cuando la persona llega a interiorizar esto, que no es fácil, comprendes que nunca realmente has elegido. Que siempre intentabas hacer lo mejor que podías con lo que tenías entre las manos. Que no había de qué decir, no, es que yo he elegido. No, había simplemente lo que había. Personas que, por ejemplo, no sé, estoy pensando en los youtubers que ganan bastante dinero y que en España se van a vivir a Andorra. ¿Realmente se quieren ir a vivir a Andorra? No. Se quieren quedar en España, pero resulta que cuando la Hacienda les obliga a pagar de sus ingresos quizás el equivalente hasta el mes de octubre, están trabajando para el Estado hasta el mes de octubre, como he oído personas. Bueno, en España, el promedio de España de los impuestos entre directos e indirectos es que se trabaja hasta el mes de julio, hasta los primeros días de julio se está trabajando actualmente para pagar impuestos. ¿Tú crees que esa persona, o la persona, el médico, el enfermero, quería irse a otro país? ¿Ese era su deseo? No. Hombre, a lo mejor deseaba irse a otro país, no lo sé, y ha utilizado ese medio para hacerlo, pero en principio no. Entonces, hay personas que te dicen, no, es que yo tengo libertad, y te digo, perdona, tú estás viviendo donde estás viviendo, porque tú ya has elegido. No, te has ido allí porque me acabas de decir que tú estabas pagando de tus impuestos un 60 y pico % de todos tus ingresos. Y claro, lógicamente llega un momento en que te quieres ir. Quiero decir que tengamos mucho cuidado con las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, porque muchas veces no es así. En los orígenes de la falta de libre albedrío, pues hemos visto los límites físicos que tenemos y hay unos límites mentales. Los límites mentales son los condicionamientos inconscientes que tú tienes, que yo tengo, que tenemos todos. Desde el mismo momento en que venimos a este mundo, en el vientre de nuestra madre, nos están cayendo condicionamientos. Cosas que vas oyendo, que te van impregnando, emociones que te van llegando a través de una asociación de palabras con las emociones que sienten las personas que están a tu alrededor y que te lo comunican a ti. Ya sin irnos a vidas pasadas, esto ya es
tremendo, porque empiezas a recibirlos desde pequeño, desde tu infancia. Yo lo he explicado muchas veces, hay una gran diferencia entre una persona que se ha criado en una familia económicamente pudiente, con una serie de ideas, con una serie de pensamientos, con una serie de comunicaciones de una familia, de una persona que se ha criado en una familia donde había escasez. Es incomparable, no tiene nada que ver. Entonces, todo eso son límites que tienes internamente y van a ser límites a tu libre albedrío porque van a condicionar todo lo que tú intentes hacer. Todo. Son, ¿cómo decirte? Tú crees que tienes un mundo en el que vives, pero realmente vives dentro de un mundo que te rodea y que de un momento dado está compuesto de todo esto. Y si tú esto no te das cuenta, te va a ser muy difícil, por no decir imposible, llevar una buena vida en sentido armónica interiormente. Dentro de esto hay una cuestión importante, que es no pensar. Pensar es una de las relaciones más inmediatas con el libre albedrío y más evidentes. Te he dicho una, que es aceptar que en un momento dado siempre harás lo mejor que puedas. Siempre, siempre. Aunque sea un desastre, pero siempre habrás intentado lo mejor. Y lo segundo es que las personas en realidad no piensan. ¿Qué quiero decir con que no piensan? Mira, pensar en esencia, es ser capaz de imaginar que la realidad, ¿qué ves? ¿Qué observas? ¿Qué crees? Que toda la que está a tu alrededor y dentro de ti, tus pensamientos, tus creencias, en realidad no son reales. Imaginar que lo que tú crees que es verdad no es verdad es empezar a pensar. En mi libro Vuelo a la Libertad, que es un libro donde trato sobre la no reencarnar, pero hay un material importante que he tenido que añadir precisamente hablando de estas cosas para que se comprendiera cómo estamos abocados a volver a reencarnar si no nos damos cuenta de ciertas cosas. Entonces yo hablo ahí de los inventores, como los artífices, los motores de todo. Las personas que son capaces de crear una realidad diferente. Tendremos que hablar en otro momento, ahora no me quiero meter en ello, porque sería largo, pero tenía pensado hablar de ello. Y tú ahora mismo, por mucho que se critique a Occidente lo malo que fue, todo lo que la realidad es que en Occidente, a un momento dado, a partir del Renacimiento, hubo un estallido de pensar, de auténtico pensar, que hizo que se pensara hacia afuera de lo que sería la caja, y hoy tú me estás viendo, no porque a un momento dado a un hechicero en la selva amazónica o en África se le ocurriera ahí de pronto desarrollar no sé qué historias para esto, no, nos estamos viendo porque hubo inventores que han creado todo esto. Hubo inventores tecnológicos, hubo inventores en derechos sociales, hubo inventores en técnicas de crecimiento interior, pero toda persona que sea un inventor es una persona que es capaz de pensar. Los demás en realidad no piensan. Sí, es duro, pero no piensan. En el momento en que tú estás imaginando que la realidad interior que tú tienes, la que te rodea y todo, puede ser diferente de cómo crees que es cuando estás haciendo un ejercicio de pensamiento. Mientras tanto, no. Pensar no es decidir qué vas a comer. Pensar no es decidir bueno, dónde te vas a ir de vacaciones. Pensar no es decidir qué canal de YouTube vas a ver o no. Eso no es pensar. O mejor dicho, es pensar como caminar es a hacer deporte. Es más que otra cosa, son resolver acertijos. Voy a resolver el acertijo de dónde me voy de vacaciones. Voy a resolver esto y salvo cuestiones muy concretas, y por eso quería abordar esto ahora, en realidad en tu vida, la mayoría de las cosas que has tomado, las decisiones que han tomado, no ha sido fruto de un pensamiento, sino de resolver un acertijo. ¿Qué voy a estudiar? En realidad, para la mayoría de las personas no es un pensamiento profundo. Hay una serie de opciones, una serie de posibilidades, esto más o menos se me encaja, esto no, pum, pues voy a hacer esto. No es algo
como dicen, vocacional. Luego, lógicamente, no nos gusta nuestra vida, es lógico. Entonces, el primer problema que se enfrenta a esto es no pensar. ¿De acuerdo? La primera barrera es que las personas creen que piensan, pero no piensan. Y si tú miras la realidad de lo que ha pasado en estos 2 años y últimos casi 3 años que vamos camino, te darás cuenta que la mayoría de las personas no pensaban, no simplemente no pensaban, sino que no querían el horror de tener que pensar. ¿Por qué? Porque cuando tú a un momento dado estás pensando e imaginando que la realidad puede ser diferente a como tú la crees, te la han contado todo el mundo, hay una ruptura interior que es la ruptura que se produce con la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo 2 pensamientos que están en conflicto o un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de 2 cogniciones, 2 conocimientos simultáneos, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Pero más que impactar sobre esa actitud, lo que hace es que impacte internamente y crea una gran desarmonía. Por eso te decía, y por eso te he llevado a lo largo de estos vídeos de cierta manera. Y te decía en el tercero, cuando hablábamos precisamente de ese discernimiento, hablaba de eso, ¿por qué? Porque yo sabía que iba a tocar tu disonancia cognitiva a veces. Pero tú, si no eres capaz de enfrentarte a tu disonancia cognitiva, no piensas. Las personas que te estoy hablando, esos inventores, se enfrentaron a sus disonancias cognitivas. ¿Por qué? Porque en su mundo había una realidad. Lo digo siempre, los hermanos Wright. La realidad es que no se podía, a un momento dado, volar. Y ellos lo hicieron. Superar la milla en 4 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Había un conocimiento que nos habían dicho que era así. Entonces, la primera barrera es esto, es no pensar. En el momento en que no piensas, tú no puedes saber si tienes o no tienes libre albedrío. Pero imaginemos que tú eres una persona que has decidido pensar. Y has decidido ir más allá y has decidido cuestionarte la realidad de hoy. El asunto es, te he comentado, por ejemplo, en regresiones, ¿qué pasa con las personas? Pues de golpe se enfrentan a una realidad interior brutal. Nos enfrentamos, a mí me ha pasado igual. Algo que es una disonancia cognitiva total. A veces es tan poderosa que a mí me ha dejado 3 días en shock. Te pone te da el mundo al revés, o sea, donde tienes el cielo de la tierra el cielo, o sea, te rompe todos los esquemas. Son rupturas, hasta que llega un momento de tanta ruptura que ya pues vives un poco en el caos, sin que el caos te preocupe, porque sabes que no hay nada seguro del todo. Pero claro, esa búsqueda de seguridades implica que las personas no quieren pensar. Pero imaginemos que tú quieres pensar y aquí ya te encuentras con una barrera que hemos hablado anteriormente, que hemos comentado anteriormente, que es que tú tienes una parte consciente y una parte inconsciente. Entonces la parte inconsciente realmente te está gobernando. Es esa parte inconsciente la que te empuja a tomar la mejor decisión para ti, pero por un automatismo. Es todo lo que te gobierna. ¿Cómo las personas pueden pasar en un momento dado de una cognición, de un conocimiento determinado, superar esa ruptura, ir a otro conocimiento más allá y poder empezar a comprender? En Zen, que a mí me gusta mucho la idea del Zen, porque el Zen no es una religión, el Zen es una disciplina, una forma de trabajar. En Zen hablan de Satori. El Satori es una especie de iluminación. Parece ser, según dicen, que tú puedes tener muchos pequeños Satoris a lo largo de la vida, pequeñas ideas, pequeños conocimientos, etcétera, etcétera. Pero que solamente vas a tener 1 o 2 grandes Satoris. Yo lo entiendo porque no te hacen falta mucho más. Una vez que has tenido 1 o 2 grandes Satoris, el resto se ha derrumbado. Es lo del Dhammapada, versos 153 y 154. En el momento de que se derrumba el condicionamiento, el pilar central ya no se sujeta y se cae la casa. Es así, o sea, no hace falta mucho más. Pero sí que para gobernar tu vida hace falta, pues, pequeños Satoris. Esos pequeños Satoris son lo que rompen en la mente algo, hacen un clic,
Y de pronto, como he explicado, por ejemplo, los hermanos Wright les hace clic a los dos hablando quizás, dice, oye, es que se va a poder volar. Entonces su mente entra en una dimensión diferente de aceptación de una realidad diferente. Y entonces la mente, que es muy importante, y por eso la mente siempre, todos estos gurús y todo esto la están tirando por tierra y dicen, no, tú fíjate del corazón y tal y cual. Claro, porque el corazón es más complaciente que la mente, que es crítica, y que en un momento te puede llevar por caminos que no te apetece que te lleve porque te está diciendo verdades que no quieres escuchar. Pero la mente tiene una parte lógica que hablábamos, que es la de resolución de problemas. Entonces los hermanos Wright plantean un cambio en su mente y su mente, una vez que lo acepta, empieza a funcionar para lo que es la mente, que es resolver problemas. Entonces va a resolver el problema técnico paso a paso que va representando todo eso. Entonces, este salto, estos pequeños satoris, que bueno, en este caso fue un gran satori para la humanidad, ¿no? Pero estos pequeños satoris te permiten avanzar. Y tienes uno o dos grandes satoris que te rompen internamente todo y que ya nunca nada será después igual que fue antes de tenerlo. Cuando trabajo con regresiones, eso, pues no he dicho uno o dos grandes satoris, pero hay personas que tienen unos cuantos. ¿Por qué? Porque van rompiendo muchas capas de creencias, de ideas, de incluso de lo que trabajo, el autoconcepto, la idea propia que tiene la persona en sí misma. En todo caso, tú imagínate que tú quieres romper esa barrera. Y aquí es donde yo quería acercarme como solución al tema del libre albedrío, que no es una solución total porque tú vas a seguir teniendo el problema material, pero te hablo de romper las limitaciones mentales. Y la única forma es como en el Zen. En el Zen es meditación. Llámalo introspección profunda, llámalo mindfulness, llámalo control mental, método Silva, llámalo como te dé la gana. Todos enfocan a lo mismo. Que en un momento dado entres en una dimensión diferente de la mente y al entrar en esa dimensión diferente de la mente permitas que se introduzca una información que de otra forma no se introduciría. Acuérdate de que el vídeo que te hablaba de esa persona con sus conflictos laborales y de golpe entra una frase, quiérelos, eso rompe. Lógicamente luego hay que aplicar, como decía la mente, las partes técnicas y lo que sea, una vez que la aceptación está hecha y resolver los problemas del día a día. Porque eso no significa que de golpe tenga la iluminación y ¡pum! Se ha terminado. No, sigues viviendo en una sociedad, sigues viviendo en un mundo y como digo siempre yo hablo para personas que viven en un mundo, en una sociedad como la nuestra, no para historias, no, esto no es para una persona que vive en un ashram, en un sitio de retiro, no, estamos hablando de otras cosas, con unos conflictos diarios que resolver, unos conflictos diarios que llevar adelante, unos problemas, o sea, una vida en una palabra, no ilusiones. El caso es que tú, con ese trabajo, lo que puedes es introducirte en ese ámbito de la mente más profunda. Y fíjate lo importante, si no te has convencido hasta ahora, te voy a decir que tú tienes al cabo del día 1440 minutos. En los 1440 minutos, tanto cuando duermes como estás despierto, tú no tienes libre albedrío. ¿Por qué? Porque libre albedrío significaría tomar acción consciente sobre lo que estás haciendo. Tú, como yo, nos pasamos la vida reaccionando en base a programas, en base a condicionamientos, en base a hábitos, en base a costumbres, en base a una serie de cosas que viene constantemente y que vamos repitiendo constantemente. Entonces, en el momento en que tú entras en ese estado interior, rompes el condicionamiento porque estás entrando en otro espacio diferente. Y al romperlo puede darse, que no significa que se dé siempre, pero puede darse ese cambio que tú necesitas para encontrar ese satori. Pero además, cuando has creado el hábito de forma suficientemente persistente, lo que vas a lograr es que el resto del día vas a irte haciendo poco a poco más consciente de tu cuerpo, de tu mente, de tus reacciones, de todo. Y en ese momento es cuando vas a poder empezar a controlarlo. Porque en esencia, imaginemos que tú haces 15 minutos de meditación.
¿De acuerdo? E imaginemos que de esos 15 minutos, 5 son efectivos. Quiere decir, hay un tiempo de descenso, de entrar la mente en ciertos estados, etcétera, etcétera. E imaginemos que son 5 minutos. Esos 5 minutos representan como alrededor de un 0,3%, 0,3 y pico por ciento del total de tu día. Si tú haces 15 minutos de meditación al día, tendrás un 0,3%, 0,4% de consciencia. 0,3, 0,4. Si tuvieses esos 15 minutos, pues no alcanzarían prácticamente a un 1%. Por tanto, tendrías un 1% de libre albedrío si estuvieses esos 15 minutos. Pero cuidado, no nos engañemos. Yo empecé con el tema de meditación, el primer curso que hice, que considero que es meditación, aunque todos no lo considerarán, en el año 1992. Y yo hago mucho hincapié muchas veces que una cosa es meditar cuando, como he dicho, vas tranquilamente a, yo qué sé, a un trabajo normal, sin mayores tensiones, tú no te planteas nada, lo que sería sembrar tu huerto, a personas que a un momento dado, cada vez que se levantan, van a meditar, pero es que su día es como entrar en batalla. No tiene nada que ver, son absurdos. Y el que diga, no, es que tú tienes que controlar tu mente para poder hacer esto, mira, tonterías. Ese tipo de personas que dicen estas cosas, deberías analizarlas como son. Cuando te dicen cosas así, tendrías que mirarle. Tú tendrías que pensar, si yo estuviese en una tribu primitiva, cuando digo primitiva, no en África perdida o en la selva amazónica, sino una sociedad organizada, pero ya más primitivo, tú ese tipo, a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, ¿tú le seguirías? ¿Tú le seguirías si fueses hombre y te irías con el de caza? ¿O tú si fueses mujer le seguirías, le escucharías para que te diera consejos sobre ciertas cosas? Porque muchas de estas personas funcionan bien por la sociedad en la que vivimos, pero los miras y piensa, imagínatelo. Esa persona que le estás escuchando, que te está contando un montón de historias, ¿tú crees que en su vida se ha enfrentado en realidad en situaciones duras, en situaciones difíciles? Es como eso de los curas. ¿Me va a dar consejos a mí un cura sobre lo que es la vida matrimonial si no sabe lo que es, por decirte algo? Pues muchas veces te pasa con esa gente así esto, ¿eh? Cuidado, lo digo así de paso porque muchas veces me ha pasado de ver a una persona así y digo, pero hombre, si yo de ti no te seguiría a ningún sitio, ¿por qué tengo que seguir lo que me dices? Ah, porque eres muy iluminado. Bueno, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor cuando rascas te descubres que no. Pero volvamos al asunto. Tú tienes como mucho un 1% de ese tiempo, imaginemos que esos 15 minutos son efectivos, que no lo son. Porque me he ido, me he despistado, pero yo hay veces en que puedo entrar en estado de meditación efectivo en 30 segundos o menos. Y hay días que tengo cosas y es que es imposible, no me resulta posible. Y si me pasa a mí, le pasa a cualquiera, sea como sea. Ese es el tiempo de libre albedrío que tú tienes. ¿Quieres tener libre albedrío? ¿Tienes interés en tener libre albedrío? ¿Tienes interés en descubrir las capas más profundas de tu mente y del potencial que tienes? ¿Tienes interés en superar las limitaciones que te han impuesto? ¿Tienes interés en ir más allá? Pues únicamente en la introspección profunda vas a encontrar ese camino. Y vas a descubrir cada vez más y con mayor consistencia que no tienes libre albedrío, que careces de libre albedrío. Pero no es un drama, es una realidad. Entonces, si aceptas eso como realidad, quizás puedes buscar las herramientas para resolverlo en la medida de lo posible. Para que no seas una persona que todo el día está reaccionando en base a condicionamientos y que, como he dicho, en el momento en que yo digo algo vas a comentar, suelta lo primero que se te ocurre, sin haber pensado a lo mejor si yo realmente, pues no sé, estoy diciendo algo que te ofende a ti o está ofendiendo algo a lo que tú sirves. No sé. Entonces, hoy hemos hablado del libre albedrío. Quería comentarte esto porque es importante para cosas posteriores. El libre albedrío a nivel social, de sociedad, no lo tienes, nunca lo has tenido, y vas a un camino donde quieren que lo tengas menos aún, de más control, de más dominio.
Hay incluso temas de tecnología que están hablando de control incluso a base de implantes para que tú puedas un momento tomar ciertas decisiones, ciertas cosas, pero en realidad será para que otros las tomen por ti. Porque hoy, por ejemplo, tú lo sabes, tú vas al famoso buscador, que no quiero decir su nombre, y hay muchísima información que ya no está. Con lo cual, piensas en base a lo que te dicen, no piensas en base a la realidad. Sea como fuere, yo te deseo que en este sentido, ¿de verdad crees que tiene libre albedrío? ¿De verdad crees que tú puedes decidir? Pues si crees que no tienes libre albedrío, decídete a intentar tenerlo. ¿Cómo? Pues te lo estoy diciendo. Buscar esa parte interior tuya donde puedas saltar, entrar en ese interior donde hay un ser que eres tú, pero mucho más grande que tú, que estás deseando que tomes la rienda de tu vida. Porque mientras que tú no tomes la rienda de tu vida, otro la está tomando por ti. Y luego llegará el día final de partir, como quien me pregunta, bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Y yo, mira, pues yo no sé exactamente cómo se soluciona, pero desde luego como no se soluciona es hablando, como no se soluciona es viendo vídeos, como no se soluciona es lamentándose de la triste suerte que tenemos. Hay que hacer algo. En fin, espero que esto te haya gustado. Espero que si te ha gustado, pues a lo mejor me invites a un café aquí abajo. Si no, oye, me das un like, también se agradece muchísimo tener ese detalle. Te dejaré por aquí para que te puedas suscribir si quieres y aquí algo referido a todo lo que hemos hablado. O sea que información te dejo para que puedas seguir trabajando en ti. Y nada más por hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.